Video tutorial número 15 del curso de Windows Server 2003. Continuando con nuestros videotutoriales sobre este sistema operativo servidor, hablaremos ahora de lo que es la promoción de un servidor para convertirse a un controlador de dominio. Decíamos en las definiciones anteriores que el Active Directory es prácticamente el corazón de este sistema operativo servidor. Y en este video tutorial específicamente trataremos la instalación del Active Directory, lo que convierte a nuestro servidor en un controlador de dominio, parte esencial en los dominios para redes locales. Específicamente trataremos en este video tutorial la forma en que nosotros podemos instalar el directorio activo partiendo desde un servidor que prácticamente no tiene ningún servicio instalado. Vamos a ver entonces cómo podemos realizar esta tarea en nuestro servidor. Vamos a proceder entonces a instalar el directorio activo en nuestro servidor. Del modo habitual, como lo hemos estado haciendo, es por medio de la opción Administre su servidor. Como ustedes pueden ver, prácticamente este servidor no tiene ningún servicio instalado, porque es necesario realizarlo de esta manera para poderle explicar claramente cómo se configura el Active Directory y cómo podemos también configurar el servicio DNS integrándolo directamente con el directorio activo, de tal forma que las zonas de DNS van a estar totalmente integradas al Active Directory. Por esa razón es que estamos partiendo de un servidor que no contiene, en este caso, ningún servicio instalado. Pero antes de realizar cualquier instalación, primero es sumamente necesario que verifiquemos cómo está configurada nuestra red local, específicamente la dirección IP que tiene nuestro servidor. Por eso nos vamos a las propiedades de TCP/IP y podemos visualizar aquí, entonces podemos visualizar cómo está configurada nuestro servidor. Tenemos entonces que el servidor tiene esta dirección IP que ustedes pueden ver aquí con su respectiva máscara de su red, y también el servidor DNS es prácticamente el mismo, es la misma dirección que posee nuestro servidor. Aquí en opciones avanzadas, esto podemos ver aquí en el DNS, ya tenemos definido. Lo único que vamos a cambiar aquí en este caso es este sufijo DNS de conexión, y vamos a ponerle, por ejemplo, aprendemás.local. Esto se puede definir de esta manera para servidores con directorio activo. Cuando nosotros configuramos un DNS que va a ser público, entonces nosotros podemos utilizar los prefijos .com, .org, .edu, etc. Y cuando nuestro directorio activo tiene una incidencia de DNS de manera local, entonces podemos definir dominios con la extensión .local. Esto como una norma de orden, pero esto no significa de que si nosotros definimos un dominio local con prefijos .com o .edu, no significa que no vayan a funcionar. Funcionan exactamente de la misma manera. Pero para tener un orden en las cosas que vamos a realizar, entonces podemos ponerlo así, de esta manera. Entonces ponemos aprendemás.local para definir en este caso nuestro dominio de manera local. Y esta opción, registrar estas direcciones de conexiones en DNS, lo que permite es unir este sufijo DNS
que hemos definido aquí directamente a la dirección IP que escribimos en la parte de arriba. Tenemos Wings, no tenemos hasta el momento ningún servidor Wings, por lo tanto vamos a quitarlo. Y con eso entonces estaría terminada ya la configuración de las opciones de red para este servidor. Damos entonces a aceptar a todo esto y ya con eso entonces tendríamos preparado nuestro directorio, o mejor dicho, nuestras configuraciones de red para este servidor. El siguiente paso sería entonces verificar cómo instalar ya el servicio de directorio activo, lo cual nosotros lo podemos hacer como lo hemos hecho habitualmente por medio de la opción administre su servidor. Aquí nosotros podemos agregar funciones, entonces hacemos clic en agregar una función como lo hemos hecho en videotutoriales anteriores. Aquí está detectando toda la configuración de la red y los servicios que se encuentran actualmente configurados, que hasta el momento no hay ninguno. Y aquí nos aparecen entonces todas los posibles servicios que podemos configurar. En este caso lo que vamos a hacer es instalar un controlador de dominio. Entonces seleccionamos la opción controlador de dominio o Active Directory y le damos siguiente. Entonces nos dice en este resumen que vemos aquí, podemos visualizar cuáles son las tareas que se va a hacer. En este caso dice de que este asistente lo que va a hacer es instalar el Active Directory para configurar este servidor como un controlador de dominio. En otras palabras, nos está diciendo de que va a promocionar este servidor para que se convierta en un controlador de dominio. Damos siguiente. Entonces aquí está instalando el Active Directory y aparece específicamente este asistente. Este asistente también puede aparecer, vamos a cancelar aquí. Le voy a decir que sí, quiero salir. Porque también nosotros podemos ejecutar este asistente de promoción por medio de esta opción ejecutar y escribiendo el comando dspromo, que es como una forma rápida de decir domain controller promotion, o sea, promoción a controlador de dominio. Le damos a aceptar y vamos a fijarnos que específicamente abre el mismo asistente que habíamos abierto anteriormente. O sea que podemos realizar la instalación de esta forma. Damos siguiente. Aquí nos advierte sobre lo que es la configuración de equipos con Windows NT 4.0 y Windows 95 y dice de que estas versiones ya no pueden cumplir con los nuevos requisitos. O sea, de que si nosotros tenemos equipos en la red que tengan estos sistemas operativos, estos sistemas no van a poder anexarse o agregarse a este controlador de dominio. Eso es algo bien importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. De todas formas, para eso pues aquí hay un poco de ayuda sobre lo que respecta a la compatibilidad. Damos entonces siguiente y entonces nos pregunta qué es lo que deseamos realizar. Las dos opciones son definir un controlador de dominio para un dominio nuevo o un controlador de dominio adicional para un dominio existente. En este caso, como es nuestro primer servidor, entonces tomamos la opción controlador de dominio para un dominio nuevo. Nos dice acá si es un dominio en un nuevo bosque, un dominio secundario en un árbol de dominio existente, un árbol de dominio en un bosque existente. En este caso, como es el primer servidor, entonces vamos a tomar la opción que dice dominio en un nuevo
bosque. Damos siguiente. Aquí entonces es donde tenemos que definir el nombre del dominio, el cual, como ustedes pueden ver, ya habíamos definido que lo íbamos a llamar aprendemás.local. Esto entonces, como les digo, ustedes pueden utilizar también los prefijos .com, .org, .edu o el que ustedes deseen, y funciona igual. Esto es como, por decir, una forma organizativa de preparar nuestros dominios y definirlos de cuál es el ámbito que estos dominios van a tener. Así entonces definimos el dominio aprendemás.local, damos siguiente. Y una vez definido el dominio, entonces el nombre NetBIOS que se le va a asignar a este servidor, en este caso es Aprende Más, vamos a dejarle ese valor por defecto. Luego aquí hay algo bien importante, que en este caso es la carpeta donde se va a localizar la base de datos del directorio activo, y también la carpeta donde se va a almacenar el registro. Esto es bien importante cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un servidor de altas prestaciones. Lo más recomendable en este caso es instalar esta base de datos en un directorio diferente o en un disco duro diferente. Tanto la base de datos del Active Directory como la carpeta de registros es importante almacenarlas en un disco duro totalmente diferente, sobre todo cuando los elementos del directorio activo son muy grandes. Por ejemplo, cuando hay muchos usuarios, muchos equipos conectados al dominio, entonces es preferible tener estos archivos en un medio de almacenamiento totalmente diferente. Hay servidores que tienen arreglos de discos duros, que son los RAID, que en esos podemos guardar información en diferentes platos y definir copias de respaldo de espejos para información de este tipo. En este caso, para lo que nosotros vamos a realizar, es más que suficiente guardarlo ahí, porque no son muchos elementos los que vamos a crear en nuestro directorio activo. Pero si ustedes tienen una red grande con muchos usuarios, muchos equipos, y ven que su directorio activo va a trabajar ampliamente por la gran cantidad de elementos que existen en la red, entonces es recomendable definir una carpeta diferente para el directorio activo. Entonces vamos a dejarle esos valores por defecto, le damos siguiente. Igual aquí la carpeta sysvol, como dice aquí, almacena una copia para el servidor de los archivos públicos del dominio. O sea, en este lugar es donde se define qué es lo que van a poder, en este caso, a lo que van a poder tener acceso los clientes del dominio. Es como una carpeta pública que tiene permisos totales para que puedan tener acceso a los diferentes clientes de Active Directory. Vamos a dejarla así, igual. Y aquí tenemos entonces los resultados de un diagnóstico. Es vital para que funcione el directorio activo o la promoción a Domain Controller, es realmente necesario tener un servidor DNS instalado. Por esa razón, ahorita que ha hecho un diagnóstico, él puede encontrar de que no existe ningún DNS instalado. Por eso es necesario que instalemos este servicio para poder utilizar nuestro directorio activo de forma correcta. Por eso entonces a este problema nos ofrece tres soluciones. Primero, ya se corrigió el problema,
y va a ejecutar de nuevo la prueba de diagnóstico DNS. La segunda opción, y es la más recomendada, instalar y configurar este equipo de manera que utilice este servidor DNS como el preferido. Y si ustedes quieren corregir este problema más adelante e instalar su servidor DNS manualmente, pues entonces también pueden tomar esta opción, con la salvedad de que esta opción es específicamente para usuarios avanzados. Entonces vamos a tomar la segunda opción, vamos a instalar el servicio DNS. Aquí podemos ver entonces dos opciones relacionadas a los permisos que van a tener los usuarios del directorio activo con respecto a el dominio, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces permisos compatibles con sistemas operativos de servidor anteriores a Windows 2000. Por ejemplo, dice, por eso nos dice aquí, selecciona esta opción si ejecuta programas de servidor en sistemas de servidor anteriores al 2000 o en sistemas operativos de Windows 2000 y Windows Server 2003 que formen parte de dominios anteriores a Windows 2000. Y la otra situación es permisos compatibles solo con sistemas operativos para Windows 2000 y Windows Server 2003. Aquí pues lógicamente caben todos los sistemas operativos XP de la versión 2000, la versión profesional de Windows 2000 y también la versión XP en sus diferentes licencias y versiones o Service Pack que en este momento existen. Entonces vamos a seleccionar, como toda la infraestructura que tenemos de la red es basada en 2003 Server y XP, entonces vamos a seleccionar esta opción que permita compatibilidad solo con sistemas operativos de esta familia. Dejamos esa opción ahí y damos entonces siguiente. Luego viene algo muy importante aquí, que son las contraseñas del directorio activo. Aquí aparecen dos contraseñas que una nos sirve para el momento de restauración de algún dominio que se haya, en este caso, perdido. Por eso aquí pide una contraseña de modo remoto y una confirmación de la contraseña existente para la administración. Por motivos de seguridad, estas contraseñas deberían de ser diferentes. Tienen que ser diferentes por cuestiones de mucha seguridad. Es más, algunos manuales de seguridad recomiendan de que el administrador debe de tener una colección de contraseñas con niveles de complejidad muy definidos, por ejemplo combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números, y vamos a ver que dentro de poco, cuando estemos creando los objetos en Active Directory como los usuarios, por ejemplo, hay algunas directivas que definen de que la complejidad de las contraseñas debe de ser un elemento tomado muy en cuenta. Aquí pues ustedes pueden definir contraseñas diferentes, aunque pues yo por el momento, por cuestiones de práctica, estoy definiendo las mismas contraseñas. Y entonces aquí está un resumen de lo que se va a realizar. Podemos visualizar entonces todas las opciones que hemos escogido para instalar el directorio activo, inclusive la instalación del DNS server en este equipo, y entonces de esa manera podemos ya dar siguiente y comenzar la inicialización del proceso de promoción de este servidor a Domain Controller o controlador de dominio. Esto pues se lleva algún tiempo, el cual ese tiempo va a estar
en dependencia de las capacidades y de las capacidades técnicas de hardware que tenga el servidor en donde ustedes estén realizando las pruebas. Aquí tenemos entonces el proceso de instalación. Una vez que se hayan instalado los archivos de Active Directory, necesariamente pues también se tendrá que configurar el DNS. Aquí podemos ver entonces creando una partición de directorio. En este momento está creando los objetos, los nuevos usuarios, estableciendo directivas, y una vez que haya terminado, entonces ya viene la instalación del servidor DNS. Aquí vemos entonces definiendo la raíz del DNS e instalando todos los archivos necesarios para que se pueda realizar o utilizar este servidor como un controlador de dominio. Lo vemos entonces instalando. Una vez que haya terminado la instalación, entonces será necesario reiniciar el servidor para establecer todas las configuraciones que se están definiendo en este momento y proceder a activarlas, y así convertir este servidor en un controlador de dominio. Vemos entonces que se están copiando siempre archivos y todos los elementos necesarios para promover este servidor a un domain controller. Ahora entonces está el proceso de instalación del servidor DNS. Como les decía, un elemento vital. Si nosotros quisiéramos omitir la instalación, lo podemos hacer desde aquí, pero queremos que se instale el servicio para ver funcionando de forma correcta nuestro controlador de dominio. En este momento entonces se está configurando el servicio de DNS en este equipo. Algo muy importante es que la forma en que este asistente configure el DNS es de una forma tal que establece una relación muy estrecha entre el directorio activo, y vamos a poder visualizar zonas de DNS que están totalmente integradas al Active Directory. Aquí entonces hemos finalizado ya la instalación del directorio activo y procedemos entonces a finalizar para luego él solicita ya el reinicio del servidor. Aquí nos dice este mensaje: este controlador de dominio está asignado al sitio, nombre predeterminado, primer sitio. Los sitios están administrados con la herramienta administrativa de sitios y servicios de Active Directory, herramienta que posteriormente vamos a visualizarla o a utilizarla para crear, por ejemplo, algunos bosques de dominios. Vamos a darle entonces finalizar y entonces reiniciamos el equipo ahora mismo. Aquí el equipo está reiniciando y vamos entonces a esperar a ver qué es lo que pasa. Bien, aquí está ya el servidor inicializando y vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre un servidor que tiene el directorio activo definido y uno que no lo tiene. Aquí vemos entonces que está preparando las conexiones de red, está definiendo directivas y permisos especiales para que todos los equipos de la red puedan unirse al dominio, cosa que vamos a hacer posteriormente.
Aquí entonces nos dice que está aplicando la configuración del equipo, las directivas de seguridad, y luego viene ya lo que es la solicitud relacionada con el ingreso de la contraseña de administrador. Aquí entonces nos aparece la pantalla para presionar control al suprimir, cosa que vamos a realizar. Y ahora, como pueden ver, ya nos aparece la pantalla de login totalmente diferente. Específicamente nos aparece esta opción más, conectarse a Aprende Más. Aquí solo tenemos un controlador de dominios, que en este caso Aprende Más. Si tuviéramos varios, nosotros podríamos definir que se pudiera loguear a cualquiera de esos servidores. Entonces escribimos la contraseña que definimos aquí para el administrador, y en este momento nos estaríamos iniciando por primera vez el controlador de dominio. Aquí entonces vemos que se está aplicando la configuración personalizada del usuario administrador, y entonces se están creando todas la configuración necesaria para que este usuario pueda trabajar en el servidor. Aquí vemos ya entonces inicializando por primera vez el controlador de dominio. Aquí tenemos entonces ya nuestro controlador de dominio instalado, y podemos visualizar entonces cuáles son los servicios que se instalaron en las herramientas administrativas. Lógicamente, un controlador de dominios atrae más sobrecarga a un servidor, por lo que posiblemente cuando nosotros instalemos el Active Directory podamos visualizar que nuestro servidor se encuentra o está trabajando un poco más lento, y es debido a que pues lógicamente tiene una sobrecarga mayor. Entonces, si ustedes ven que su servidor después del directorio activo comienza a trabajar de una forma más lenta, pues lógicamente que eso es lo normal. Y veremos posteriormente que en servicios más grandes pues vamos a tener que necesitar servidores con mayores prestaciones de hardware. Por ejemplo, cuando definimos configuraciones de servicios de correo o de páginas web, sobre todo de páginas web donde los usuarios pueden subir archivos, entonces necesitamos prestaciones mejores para nuestros servidores. Si hacemos clic aquí en inicio y tomamos la opción administre su servidor, vamos a visualizar entonces los sistemas que están creados. En este caso, el sistema nuevo es el controlador de dominio Active Directory, y tenemos varias herramientas que podemos utilizar para ellas. Por ejemplo, administrar usuarios y equipos, administrar dominio y confianzas, administrar sitios y servicios, opciones que posteriormente vamos a analizar. Y también, como habíamos hablado, un servidor DNS, que es sumamente necesario para que nuestro controlador de dominio trabaje de forma correcta. Eso sí, ¿verdad? En este controlador de dominio, el servidor DNS se configura de una manera muy peculiar, como vamos a ver a continuación, con zonas que están totalmente conectadas al directorio activo. Vamos entonces a tratar de configurar las zonas para nuestro DNS. Entonces nos vamos a todos los programas, herramientas administrativas, y tomamos la consola DNS. Vamos a ordenarla por nombre.
tomamos la consola DNS para entonces configurar las zonas adecuadas para nuestro controlador de dominio. Aquí tenemos una vista avanzada, podemos deshabilitarla. Aquí tenemos las zonas de búsqueda directa. Como ustedes pueden ver, aquí hay unas zonas que están totalmente conectadas al controlador de dominio. La zona de búsqueda directa, punto local, podemos ver aquí nuestro servidor ya definido. Y entonces vamos a tratar de definir, por ejemplo, zonas de búsqueda inversa, que son sumamente necesarias para que nuestro Active Directory trabaje de forma correcta. Pero antes de crear una zona de búsqueda inversa, verifiquemos cómo tenemos nuestra conexión. Verifiquemos cómo tenemos nuestra conexión de red una vez que ha terminado la instalación del directorio activo. Y vemos que en este caso todo está perfectamente configurado. Tenemos aquí definida ya nuestra dirección. Procedemos entonces a crear una zona inversa, porque si nosotros no tenemos una zona inversa, entonces no vamos a tener una resolución de nombres correcta. La prueba está que si nosotros ejecutamos por ejemplo el comando nslookup que miramos en videotutoriales anteriores, nos vamos a dar cuenta en este caso que aún no se está reconociendo nuestro servidor. Por lo tanto, es necesario definir una zona de búsqueda inversa para nuestro servidor para que haga la resolución de nombres de forma correcta. Ejecutamos entonces una zona nueva, damos aquí siguiente. Aquí nos dice que si es una zona principal o zona secundaria, que en este caso, como es un servidor primario, pues una zona principal, y esta opción debe estar activada, que habla de almacenar la zona en Active Directory. Esto va a permitir que esta zona, cuando se replique o se haga una replicación del controlador de dominio a otros servidores, también las zonas puedan replicarse. Damos siguiente. Aquí le decimos para todos los controladores de dominio de aprende más punto local de Active Directory, una opción muy importante que debe estar activada. Y aquí entonces nos solicita el ID de red. En nuestro caso nosotros estamos utilizando 192.168.20, es el ID que nosotros vamos a definir. Sin embargo, cuando nosotros tenemos definidas varias subredes, nosotros podemos definir, en este caso, dejar en blanco esta parte y que automáticamente lo asigne para la resolución de nombres en subredes, por ejemplo, que utilicen la tecnología BLSM, que ha sido tratada por Julio Andrés Valenzuela en sus videotutoriales de tecnología Cisco, que es donde nos habla acerca de lo que es el subneteo o la subdivisión de redes. Por lo tanto, aquí nosotros podemos definir un DNS que va a crear, en este caso, diferentes subredes o diferentes zonas. Vamos a dejarlo así en blanco, esa casilla, continuamos. Aquí en este caso nos dice de que se van a permitir solo actualizaciones dinámicas seguras, que en el caso del directorio activo es la opción más recomendada. Y ya con esto tenemos creada ya nuestra zona inversa. Aquí tenemos entonces ya la zona inversa. Vemos que esta zona inversa ya está creada, pero aún no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque en este caso no definimos la subred a la cual nosotros estamos trabajando. Para eso entonces nosotros regresamos acá.
Vamos a salir del NSLOOKUP y entonces hay un comando que define la subred con la cual vamos a trabajar. Entonces si nosotros decimos, por ejemplo, ipconfig pleca register DNS, automáticamente nos dice aquí que se ha iniciado el registro de recursos DNS para todos los adaptadores de este equipo. O sea que hemos forzado a definir una zona para una subred. Si nosotros vemos aquí entonces y le damos actualizar, vemos que ha creado una subzona para la red 20 y que en este caso en la red 20 existe una máquina que se llama servidor1.aprendemás.local. Así todas aquellas subredes que se quieran crear o se quieran agregar al controlador de dominio o al dominio establecido automáticamente van siendo creadas en el DNS, cosa que en este caso sería muy útil y muy importante. Una vez entonces creado esto, podemos entrar de nuevo al NSLOOKUP, borramos esto y ejecutamos el NSLOOKUP para ver si ahora hay una resolución correcta de nombres. Como ustedes pueden ver, entonces ya podemos resolver nombres aquí en nuestro servidor. Entonces, creadas ya nuestras zonas y nuestro DNS funcionando de forma correcta, como lo podemos ver aquí en el NSLOOKUP, entonces ya podemos, en este caso, ya tenemos nuestro dominio correctamente configurado, nuestro controlador de dominio. Ahora lo que nos quedaría sería unir una computadora al dominio para que ustedes puedan visualizar la forma como se tiene que realizar. Entonces vamos a unir un equipo con Windows XP al dominio que hemos establecido precisamente en este momento. Bien, ya estamos entonces en nuestra terminal de red y precisamente vamos a agregar esta terminal a nuestro dominio. Veremos entonces, por ejemplo, aquí, antes que nada, verificar cómo está la configuración de nuestra red en este equipo. Es sumamente importante verificar, antes que nada, la configuración del TCP/IP para poder, en este caso, unir este equipo a nuestro dominio. Entonces tenemos aquí protocolo TCP/IP, hemos definido la dirección número 2 para esta máquina y lo que nos resta aquí definir en este caso sería el servidor DNS, que sería el 20.1, y definimos las otras opciones, las opciones avanzadas, que en este caso es registrar estas direcciones de conexión en DNS, y el sufijo que sería aprendemás.local, y ya con eso nos quedaría configurado nuestro equipo. No tenemos todavía servidor Wings, entonces ya con esto pues tenemos definido ya la configuración correcta de nuestra terminal de red. Ahora lo que nos queda en este caso es unir nuestro equipo o nuestra terminal al dominio. Vamos a esperar a que se definan ya las características de la red y sencillamente para unir este equipo al dominio lo que hacemos es ir a las propiedades de mi PC. Y aquí entonces definimos en nombre de equipo, en algo que se llama, ya no vamos a trabajar con grupo de trabajo,
vamos a decir la opción aquí cambiar, porque en este caso vamos a definir un dominio para nuestra terminal. Podemos dejar el mismo nombre, terminal 1, pero en vez de utilizar ahora grupos de trabajo, vamos a utilizar en este caso dominios. En este caso definimos el dominio que hemos agregado, que en este caso es aprendemás.local. Es el dominio que hemos anexado, y cuando decimos aceptar, automáticamente nos pide la cuenta de usuario y contraseña de un usuario del servidor que tenga los privilegios necesarios para unir este equipo al dominio. En este caso ustedes pueden definir cualquier usuario, aunque posteriormente vamos a ver cómo crear cuentas de usuario dentro de Active Directory que tenga algunos roles y algunas características especiales. En este caso voy a utilizar el usuario administrador, lo cual pues no es muy recomendable. Hay usuarios a los cuales se les puede delegar la función de anexar nuevos equipos al dominio. Pues en este caso voy a hacerlo con el administrador. Definimos su contraseña, damos aceptar, y si todo marcha bien, entonces nos enviará un mensaje donde nos da la bienvenida al dominio. Efectivamente, como ustedes pueden ver ahí, nos da la bienvenida al dominio aprendemás.local, y para que estos cambios puedan establecerse es necesario reiniciar el equipo. Entonces nos dice que si deseamos reiniciar para que la nueva configuración tenga efecto, decimos que sí, y entonces el equipo comienza a reiniciar. Bien, una vez que el equipo entonces reinicia, nos pide automáticamente que presionemos control al suprimir para iniciar sesión, como una manera o como un mecanismo de seguridad, a lo cual entonces presionamos dicha combinación de teclas. Y si nosotros definimos aquí opciones, entonces tenemos varias posibilidades. La primera es que podemos entrar como un usuario del equipo local. Por ejemplo, nosotros teníamos un usuario Marlon, y nosotros podemos entrar con ese usuario y entraríamos entonces a la antigua cuenta que teníamos definida para este equipo. La otra posibilidad es entrar al dominio, que en este caso el dominio es Aprende Más, que es el nombre NetBIOS del servidor, y de esta manera podemos loguearnos a él. Eso sí, antes de eso pues es necesario haber definido un nombre de usuario para este dominio. En este caso voy a entrar como el usuario administrador. Posteriormente voy a mostrarles cómo agregar usuarios para que estos usuarios se puedan loguear al dominio. Damos entonces a aceptar, y entonces se está creando una nueva cuenta, que en este caso es la cuenta administrador, para que en este caso yo me pueda loguear al dominio desde esta terminal. Nosotros podemos definir en los usuarios de Active Directory, podemos definirles que algunos usuarios solo puedan loguearse en el dominio en algunos equipos, cosa que lógicamente posteriormente lo vamos a ir visualizando. Por ahora pues solamente lo que estamos haciendo es uniendo un equipo, en este caso la terminal de Windows XP, al nuevo dominio que hemos creado, que en este caso es aprendemás.local. Se están estableciendo entonces ya las primeras configuraciones para este usuario.
para cada usuario nuevo que nosotros creemos en el directorio activo, automáticamente entonces, si nosotros nos logueamos en equipos diferentes, se va a crear una nueva cuenta de usuario para dichos usuarios, valga la redundancia. Y en este caso estamos creando en este equipo XP una cuenta para el usuario administrador, que también es un usuario del dominio. Vamos a esperar entonces que se terminen de definir las configuraciones finales para este usuario. Aquí vemos ya entonces la pantalla de definición, y posteriormente entonces les voy a mostrar ya cómo el equipo pertenece al dominio. Aquí vemos entonces ya la cuenta creada, y el equipo en este caso ya pertenece al dominio. ¿Cómo lo podemos visualizar? Bueno, antes que nada pues hay que agregar los iconos en el escritorio. Como ustedes pueden ver, las características que tiene esta cuenta que hemos agregado es como la de la primera vez que instalamos Windows XP y creamos un nuevo usuario. Tiene exactamente las mismas características. Como ustedes pueden ver, pueden en este caso agregar los iconos al escritorio, nada, que es algo muy importante. Y en este caso el que nos interesa ahorita es mi PC, mis sitios de red. Le damos a aceptar para que puedan visualizarse estos iconos, y aquí entonces nos vamos a dar cuenta de que este equipo ya pertenece al dominio. Aplicando entonces algunos cambios, podemos ver que le he quitado el estilo Windows XP y he definido un estilo clásico para que mi terminal trabaje un poco más rápida. Recuerden que estoy utilizando consolas virtuales, y entonces vamos a definir o vamos a visualizar si en realidad nuestro equipo pertenece o no al dominio. Hacemos clic en las propiedades de nuestra PC, y si nos vamos al nombre del equipo, aquí tenemos el nombre completo totalmente definido: terminal1.aprendemás.local, y el dominio al cual estamos anexados, que en este caso es aprendemás.local. Otra forma de probar si en realidad nuestro equipo está en el dominio sería utilizando el símbolo del sistema y haciendo pin. Por ejemplo, podemos hacer un pin al dominio, que en este caso es aprendemás.local. Ahí tenemos entonces que hay respuesta a los 4 paquetes que se están enviando. O por ejemplo podemos hacer pin al servidor para ver si en realidad hay una resolución de nombres correcta. Pin al servidor 1. Ahí nos aparece que servidor 1 se encuentra en aprendemás.local. Y también podemos hacer pin, por ejemplo, a las direcciones IP 192.168.20.1, que es la del servidor. Y también en este caso tenemos respuesta. Con eso ya podemos ver entonces que la terminal está agregada al dominio perfectamente. Regresamos a nuestro servidor y solo quiero mostrarles, ya para finalizar este video tutorial, los elementos que se han creado al instalar el directorio activo. En este caso se ha creado algo que se llama dominios y confianza de Active Directory, que es lo que permite en este caso las relaciones de confianza entre árboles o bosques de un directorio activo. También aquí podemos ver que se han anexado sitios y servicios de Active Directory, que posiblemente pues vayamos a tratarlos.
y una opción que vamos a utilizar constantemente, que es usuarios y equipos de Active Directory. Nosotros vamos, por ejemplo, si abrimos esa opción, nos aparece una consola en donde podemos visualizar todos los componentes del directorio activo. Podemos decir que es como la biblioteca del directorio activo, en donde se encuentran todos los objetos de la red. Aquí tenemos el dominio, y aquí en el dominio, pues por ejemplo tenemos computadoras, controladores de dominio, usuarios, y aquí por ejemplo si hacemos clic en computadores o hacemos clic aquí, vemos cuáles son los equipos que se han agregado al dominio. En este caso la terminal 1 se ha agregado. Aquí podemos por ejemplo hacer también un pin a terminal 1 y vemos que también hay una resolución de nombres correcta de nuestro servidor DNS. Con esto entonces daríamos por terminado lo que es la promoción de un servidor a controlador de dominio, o mejor dicho, lo que es la instalación del Active Directory en nuestros servidores. Posteriormente pues vamos a añadir más videotutoriales sobre Active Directory, que es prácticamente la segunda parte de este curso de Windows Server 2003. Hasta hoy entonces quedamos por aquí y nos vemos en el próximo video tutorial.